Y con la ayuda de Dios, pues vamos a estudiar un poquito de la palabra, vamos a tratar de ponerla por obra, pero sobre todo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos enseñaría todas las cosas. Entonces, si queremos aprender algo hoy, le debemos de rogar al Espíritu Santo que nos enseñe, porque Él es el que nos enseña todas las cosas. Nosotros podemos leer, ¿no? Ya sabemos leer, nosotros podemos medio entender algo, pero el propósito de Dios, de su Biblia, solo el Espíritu Santo no lo puede revelar. No sé, me escucho medio raro, como si fueran tamales, ¿verdad? Y da hambre al escuchar al tamalero, luego, ¿no? Te lo imaginas así, un jarocho bien padre, ¿no? Así con su trocito de pollo. A ver si le cambiamos a tal vez no el de los, no, ya se escucha como el de los esquites, ¿verdad? Esquites y elotes, pasen a probarlos, ¿no? Bueno, a ver qué tantas cosas vendemos hoy. Hermanitos, los que de alguna manera hemos sido papás, somos papás, sabemos qué tan complicado es hacer que crezcan nuestros hijos en un buen comportamiento, en un buen amor, en buenos valores. Los que somos papás hemos experimentado que a veces nuestros hijos se enojan contra nosotros, que no sabemos ni por qué, ¿no? Que a veces se quieren rebelar contra nosotros y no sabemos ni por qué, ¿no? Los que somos papás, algunas veces nuestros hijos nos desprecian algunas cosas, ¿no? Y bueno, el ser papá es todo un arte que puedes encontrar en la Biblia de cómo ser papá, pero a veces no lo sabemos, que en la Biblia también nos dice cómo ser papá. ¿Qué hacer cuando tu hijo, pues, se enoja contra ti? ¿Qué hacer cuando tu hijo se quiere poner más inteligente que tú? ¿No? Eso lo podemos encontrar en la Biblia, pero no solo los que son papás, porque dicen, bueno, yo no soy papá, yo soy un joven. Bueno, más aún, tú sabes qué tan complicado eres, ¿verdad, joven? ¿No? ¿Te has dado cuenta qué tan complicado eres? Que dices, bueno, es que yo no soy bipolar, simplemente me hacen enojar cuando estoy contento, ¿no? Entonces estaba contento, pero me hicieron enojar, pero no soy bipolar, ¿verdad? Entonces no es que sean bipolares, es que pues, los hacen enojar cuando están contentos, ¿no? Bueno, hay un común denominador en el ser humano que se enoja cuando está contento. Hay un común denominador a la hora de educar a nuestros hijos, pero aún más allá hay un común denominador cuando nosotros ya pertenecemos a una iglesia, cuando pertenecemos al pueblo de Dios y nos hacen enojar. ¿Y por qué nos harán enojar? ¿Y por qué nosotros a veces no tomamos las cosas de la mejor manera? Proverbios nos lo dice bien claro. La parte primera de Proverbios habla de la sabiduría, pero muchos rechazan la sabiduría. Y bueno, ¿quién no quiere ser sabio? Todos queremos ser sabios, ¿no? Yo recuerdo de algunos que estudiaron conmigo. Algunos andan en Inglaterra, otros andan en España, otros se fueron a Francia, hay otros que andan en Estados Unidos y dices, wow, estos cuates sí son inteligentes y quisiéramos ser inteligentes, pero sabios, la sabiduría es otra cosa. La sabiduría proviene de lo alto, dice la palabra de Dios. Y a veces lo que nosotros queremos ser, hermanos, es ser inteligentes, pero no queremos ser sabios. La sabiduría viene de Dios y entonces hoy es lo que yo quiero hablar con ustedes sobre la sabiduría. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 1, nos vamos a ir al versículo 24. Pero, como ya les digo, el único que nos puede enseñar es el Espíritu Santo y me gustaría que nos pusiéramos en manos de Él para que Él nos enseñe y posteriormente pudiéramos poner la mayor atención posible. Vamos a orar, si te pones de pie, y tú pídele al Espíritu Santo que Él te enseñe, porque dice que Él te enseñaría todas las cosas. Y vamos a ver. Padre nuestro, Señor mi Dios, le doy la gloria y la honra, Señor, solo a usted, mi Dios. Padre, no permita, mi Dios, que hoy pues diga cosas que no están en su corazón de usted, Señor.
Mi Dios, no permita que confunda a mis hermanos, Señor. Más aún le ruego en el nombre de Cristo Jesús que su Espíritu Santo nos enseñe, mi Dios, qué es lo que usted tiene para nosotros, mi Dios. Y que su Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. De pecado por si alguno de nosotros sigue de continuo el mal. De justicia para que hagamos lo justo, Padre, delante de sus ojos. Y de juicio porque un día estaremos delante de su presencia, Señor. Nos guste o no nos guste, delante de su presencia, arreglando cuentas con usted, Señor. Mi Dios, permite, Señor, que lo que vamos a escuchar hoy llegue a nuestro cerebro, pero más aún, Señor, se impregne en nuestro corazón, Señor, y seamos hacedores y no tan solamente oidores. Le damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias. Muy bien, manitos, pues vamos a ver algo muy interesante en el crecimiento del ser humano. Es que no nos gusta, vamos a escuchar esto, no nos gusta la corrección. La corrección es algo que no nos gusta. La corrección es algo que no queremos ya aplicar tampoco. O sea, pegarle al niño, no, ¿cómo crees? O sea, lo vas a traumar para toda su vida, ¿no? ¿Cómo le vas a pegar? Bueno, y aguas, si en las escuelas le pegas al niño, agárrate porque va a estar bueno, ¿no? Ya no puedes hacer eso, ya no hay corrección de esa manera. Pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que no le pegues al niño. La Biblia habla en muchos versículos donde hay corrección, ¿sale? Oye, si apagamos esos ventiladores, como que hace mucho ruido y no hace tanto calor, ¿verdad? Apágalos por ahí, Poncho, ¿no, porfa? Es ese. No hace tanto calor. Ha hecho más calor antes. Y entonces la corrección, como papás, nos duele darle al niño. Ok, pero hoy no voy a hablar del niño porque el niño anda allá afuera. Pero ¿qué pasa con la corrección? Nuestra corrección, ya cuando eres un adulto, ya cuando ya hasta tienes hijos tal vez, ya cuando te enfrentas a la palabra de Dios que es viva y eficaz y dice que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a la palabra de Dios? Y más aún, cuando te enfrentas a un hermano que sabe la palabra de Dios y te exhorta y te quiere corregir y te quiere dar un consejo. Ya no es tan agradable, ¿verdad? ¿No? Ya no. O sea, no es tan chido, ¿no? Y más si ese hermano o hermana es tu esposa, ¿no? No, pues, y se sabe la palabra de Dios y te quiere corregir y se agarran a bibliazos, ¿no? No es lo adecuado agarrarse a bibliazos, pero la palabra de Dios nos corrige. Vamos a ver, ¿qué dice Proverbios, capítulo 1, versículo 24? Dice así, el 23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Eso dice el 23. El 25, ¿qué dice? Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y el 30, ¿qué dice? Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Cuál es ese común denominador que hay en estos tres versículos? ¿Escucharon? ¿Cuál es? Reprensión. La reprensión es algo que está en la palabra de Dios, es bíblica. ¿Sabes? La palabra de Dios te dice que necesitas reprensión. Muchas veces nos gusta escuchar prédicas en la televisión, ¿no? No, pues yo no voy a la iglesia porque mira, hermano, la verdad, el que predica en la televisión es buenísimo. O sea, y no se tarda 2 horas, ni 3. Y adivina qué, pues aquí en mi casa ni calor hace, ¿no? La verdad. Y me puedo echar mi juguito, mi desayuno bien rico, mientras veo una buena predicación y más entendible que la de los hermanos. Lo ves, los hermanos luego como que van para acá y luego para allá y luego quién sabe qué están diciendo, ¿no? Y mira, y la verdad, en mi casa, pues huele a lo que yo quiero que huela, ¿no?
Depende que haya comido un día antes, ¿no? O le pongo perfumito o algo. Pero allá, pues de repente pues están alabando y su máquina, el hermano. ¿Qué pasó, hermano? Pues échate desodorante, ¿no? O haz algo, ¿qué pasó? Y luego, pues no falta el que ya bien sudado viene y te abraza. Oh, su máquina, ¿no? Entonces, pues no, mira, yo mejor acá. Y además, luego está el que está cuchicheando, ¿no? Y no deja escuchar, y la verdad eso sí me cae gordo, ¿no? Y luego, pues ves al otro hermano, a ese le presté 2,000 pesos. ¿Y cuándo me los ha pagado? O sea, no me los ha pagado. Y al otro le ayudé, o sea, yo le ayudé. Y luego al otro le vendí y nunca me pagó. O sea, ¿para qué voy a una iglesia? O sea, la verdad es que no tiene ni caso, ¿no? O sea, desde acá aprendo bien de Dios, desde acá mi familia y yo tenemos el consejo de Dios bien, y pues nos las arreglamos. Es más, estamos yendo a ayudar, a dar un poquito de café, ayudando a los que andan migrantes acá en México, les damos un poco de comer. Creo que las cosas de Dios van bien conmigo. ¿Será que es eso? ¿Será que Dios entonces para qué hizo una iglesia? Si voy a llegar y le voy a decir, no está la hermana Anita, ¿verdad? No me la puedo botanear ahorita. Pero bueno, y si no está, no voy a hablar mal de ella, ¿verdad? Pero no iba yo a hablar mal de ella, iba a hablar bien. Pero bueno, ustedes saben que la hermana Anita de repente es medio chismosita. No es cierto. No, bueno. Entonces, si yo veo que el hermano pues anda ahí nada más viendo a las hermanas, viendo a ver quién está ahí, quiere pues invitarlas a salir y todo el rollo, pues está bien, es soltero, ¿no? O sea, mientras no se pase de lanza, pues está bien, ¿no? Es soltero. Pero ¿qué pasa cuando ves a un jovencito que está rezongándole a sus papás, tal vez aquí o tal vez allá afuera, y tú dices, su máquina, ese hermano, ¿cómo educa a su hijo? No. La palabra de Dios nos enseña que nos exhortemos al amor y a las buenas obras. ¿Quién te debe de exhortar? ¿Quién te debe de enseñar? ¿Quién te debe de decir estás bien o estás mal? Oye, para eso está también tu iglesia. Escucha a tu iglesia. Claro que un hermano puede decirte, oye, creo que no es por ahí. O sea, creo que, mira, si no tienes para pagarle, ve y dile, ¿sabes qué? No tengo para pagarte, pero tengo esto, ¿te sirve? O no tengo para pagarte, pero voy a vender esto, te lo pago después. A lo que voy, manitos, es que ya cuando somos o estamos en un proceso de crecimiento, nosotros necesitamos ser responsables. Y nosotros necesitamos ser exhortados y sobre todo ser reprendidos. Imagínate nada más, si tuvieras a tu hijo que viene y anda por acá y ahorita se mete y empieza a darle los tamborazos y no le dices nada, absolutamente nada. Y después en tu casa anda rompiendo las cosas y no le dices nada. Y después en la escuela se moquetea a uno y a otro y no le dices nada. Y cuando ves ya trajo algo, oye, ¿y esto qué es? Pues me lo encontré. ¿Cómo que te lo encontraste? Pero pues esto no es barato, ¿cómo? No, estaba ahí tirado. O sea, se inventa sus chismes para justificar que se robó algo y no le dices nada. ¿Será adecuado crecer a un niño, crecer a una persona sin reprensión? ¿Será adecuado? O sea, es como ilógico ir manejando y te vas al barranco y ¡pum! Te vas al barranco y listo. O sea, no tendrías que frenar, no tendrías que dar vuelta a la izquierda o a la derecha, no tendrías que reconsiderar a qué velocidad vas. Hermanos, en nuestra vida Dios nos ha permitido poder crecer a nuestros hijos, educarlos a los que tenemos hijos y necesitan reprensión. Es algo que la palabra de Dios nos demanda, necesitas reprensión. Pero hoy hablábamos en mi clase que los que hemos nacido de nuevo, que hemos conocido la palabra de Dios, que ya nos bautizamos y ahora queremos aprender de la palabra de Dios, somos como niños tomando leche, tomando las cosas más básicas de la Biblia. A un niño no le puedes, a un recién nacido no. Ahora, ¿sabes qué? Acá está una chuleta buenísima. Oye, cualquiera de nosotros nos echaremos una chuleta buenísima, ¿cierto? Ayer, ahí les va, para los que tienen hambre,
nos fuimos a las costillas, ¿no? Que están acá rumbo a Atlisco, ¿no? Casi todos han comido esas, ¿no? Ahumadas, buenísimas, ¿no? Cualquiera de nosotros, invítenos y vamos, ¿no? ¿Y sabes qué más? Le pusimos salsa, limón, ¿no? Hasta un gringo le probó ahí una salsa de chiltepín que no, quedó como camarón el pobre, todo rojo así, ¿no? Pero bueno, no se murió y no le pasó nada. Ponle a un bebé de 3 meses y dile, no inventes esta costilla chulada, está hecha al carbón, a la leña, con salsita de chiltepín y limón. Y te va a hacer... Es lo único que te va a hacer, ¿no? Porque él no quiere una costilla de chiltepín, ¿no? Quiere lechita, quiere algo básico, pero tiene que crecer. Y después, bueno, papilla, después tal vez una comida un poquito más sólida, tal vez como por ahí de los 15, 14 ya empezará a comer más picante, tal vez antes, ¿no? Y ya después páralo, ¿no? Hermano Alex, como a los 14, 15 años han de comer, pero que da miedo, ¿no? Él tiene 3 varoncitos desarrollándose y pues deben de trabajar lo doble, ¿verdad, manita? Yo creo que sí. A lo que voy, hermanos, es que si tú los dejas crecer sin reprensión, va a haber un gran problema. Y tal vez lo tienes en tu casa. Tal vez tus hijos son rebeldes, tal vez tus hijos no obedecen. Y sabes, si en casa no obedecieron, no hubo reprensión. Si en la escuela no hubo reprensión tampoco, lo más probable es que la haya en las calles y le pongan una golpiza. Y si tampoco ahí, lo más seguro es que sea en la cárcel. Y si no ahí, lo más seguro es que sea en un hospital psiquiátrico o algo. Es en serio, hermanos. Pero a la hora de que nos enfrentamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla de reprensión, nos habla de reconsiderar tus caminos, nos habla de frenarse. Pero adivina qué, no nos gusta. Claro, ¿a quién le gusta que le den sus matamoscazos? ¿No? O sus hinchazos. ¿A quién le gusta que le den, no sé, alguna vez disfrutaron una hinchiza buena? Yo nada más me acuerdo de las que me daban, estaban buenísimas, ¿no? Pero así que las disfrute, no. Y a veces pienso, digo, bueno, creo que estuvo bien, pero ya con otra mentalidad, ¿no? Aún la Biblia lo dice, que en el momento parece no ser causa de gozo, pero después da fruto apacible, ¿sale? Esa es la disciplina. Pero nosotros, ¿qué, manitos? Vámonos rápidamente a Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Es más, para no hacerlo tan tardado, de este lado, de mi lado izquierdo, pueden buscar Jeremías capítulo 2, versículo 30. Acá en medio, Jeremías capítulo 5, versículo 3. Y a mi derecha, Jeremías capítulo 7, versículo 23 y 24. Muy bien, ¿ya lo tenemos por acá? Vamos a escuchar qué dice Jeremías 2. ¿Quién lo tiene, Gil? En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Si te das cuenta, la palabra de Dios dice, en vano he azotado a vuestros hijos. O sea, ya les daban sus palizas y ya no entendían. Claro, un niño de 13, 14 años, cuando ya creció rebelde, en vano le mete sus tranquisas, ya no va a entender tan fácil. A menos que sea enfrentado a la palabra de Dios, sea quebrantado por la palabra de Dios y entonces reconozca que Jesucristo es su camino, es su salida, es su puerta. Pero mientras, aunque te lo acabes a golpes,
ya no va a entender. Hay muchos cristianos hoy en día que aunque les digas que estás mal, aunque les digas paga tus deudas, aunque le digas perdona a los demás, aunque les digas debes de ayudar al huérfano y a la viuda, aunque les digas, ¿sabes qué? El camino que estás llevando está mal. Y no solo eso, se los acaba el Señor, se los enferma, se los agarra a palos y dice no, y no, y no, y no sigo. En vano Dios los ha azotado. Jeremías, y tú puedes leer Jeremías y las lamentaciones de Jeremías, está hablando de que el pueblo de Dios endureció su corazón y hasta les daba durísimo, pero ni aún así entendieron. Y entonces, ¿qué se aplica hoy a nosotros? Hermanos, vamos a recibir la disciplina del Señor, vamos a recibir lo que estamos hablando, que es la sabiduría y la reprensión del Señor. Vamos a recibirla, pero no endurezcamos nuestro corazón, porque la paliza que nos va a dar va a ser en vano si seguimos diciendo no, yo puedo, no, yo soy, no, yo por qué, y a mí por qué me pones a hacer eso. O sea, somos unos cristianos adolescentes rebeldes y ni con palo se va a poder mejorar esto. En medio, ¿qué dice? ¿Lo tienes, Rubén? Dice la palabra: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. ¿No les dolió? ¿Has escuchado eso en algún adolescente? ¿Sí? Pues ni me dolió, ¿no? Y le pone para que le des más, ni me dolió, ¿no? Sí lo has escuchado, tal vez tú lo has dicho, ¿no? También. Y dice que endurecieron su rostro, manitos. Cristianos de años, no podemos seguir endureciendo nuestro rostro. Sé sensible a la palabra de Dios. Ama a tu hermano, a tu prójimo. Ámalo. ¿Y cómo lo amas? Fíjate que esta semana estuvimos escuchando que había gente que decía, no, yo soy loco por Cristo. Ok. Yo soy fanático de Cristo. Ok. Pero no dice la palabra de Dios que ames a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si vienes y me dices que eres fanático de Cristo y que estás loco por Cristo, te voy a preguntar lo siguiente: ¿qué estás haciendo por tu prójimo? O sea, ¿qué estás haciendo por tu prójimo? Porque yo sí puedo venir y alabar acá y quedarme hasta las 4 de la tarde, venir desde la mañana, dar clases, lo que tú quieras, arrodillarme, llorar y hermano, ¿cómo estás? Y todo. Pero y después, de lunes a sábado, cierro mi corazón. De lunes a sábado no me importa a nadie. De lunes a sábado no hago nada por nadie, aunque sé que tal vez no tengo económicamente, pero puedo hacer algo. O sea, demuestras tu amor por Cristo cuando demuestras tu amor por tu prójimo, mientras son palabras nada más, mientras se escucha bonito, mientras es romántico lo que dices, pero verdaderamente quieres amar a Dios, debes de amar a tu prójimo. ¿Defraudándolo? ¿Mintiendo? ¿Hablando chismes contra él? Eso no es amar a tu prójimo. Y fíjate, yo hablaba con los varones en la parábola del buen samaritano, quien le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice que era un docto de la ley, que era un letrado en la ley, que era un inteligente de la ley. ¿Verdad? Un Mazda 5 de placas de Tlaxcala, terminación 37, está estorbando, manitos. Vamos a amar a nuestro prójimo y vamos a quitarlo, porque si no... Gracias. Se quiso ver muy inteligente preguntándole eso porque quería tentar a Jesús. Y después de que Jesús dijo toda la parábola de ayudar, los mandamientos, de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, se la quiso quitar también. Y dijo, ¿pero quién es mi prójimo? O sea, no sé quién es mi prójimo. Y vino ya después la parábola. ¿Quién es tu prójimo? El que está a tu lado y tiene una necesidad es tu prójimo. Así, sencillo, básico. El que te está pidiendo no solo alimento, el que te está pidiendo no solo dinero, el que te está pidiendo tal vez con sus actos, con su manera de su vida, que le digas tantito de Dios. Que le digas que hay un camino diferente al que está viviendo. Pero mientras,
no estamos haciendo nada por nuestro prójimo. Siguiente, ¿lo tienes, Arthur? Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Sus propios consejos. Yo insisto, porque es algo que últimamente he estado escuchando. Mis deudas, mi perdón, mi cuchichear con los demás hermanos. En los varones estamos estudiando que seamos uno, que nuestra iglesia, dice la palabra de Dios, Señor, cuando Jesús oraba a Dios, dice: yo te pido que sean uno. No somos uno, estamos defraudándonos. Y cuando tú dices, bueno, yo voy a hacerle como yo creo, porque así me ha funcionado a mí, y escuchas la palabra de Dios, pero no le haces caso, o sea, básicamente estás diciendo lo que está acá plasmado. O sea, el Señor te extiende la mano y dices: no, yo le voy a hacer como yo quiera, yo le voy a hacer como yo entienda. Yo le voy a pagar cuando yo quiera, y aunque tienes el dinero. O sea, que venga Él a pedirme perdón porque yo... pero la palabra dice que si vienes y dejas tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ve y arréglalo. Yo sé que nuestra mentalidad, nuestro razonamiento a veces nos juega chueco, pero también es bíblico. Dice la palabra de Dios que nuestro corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si tú quieres discernir las cosas de Dios con tu pensamiento y tu corazón, recuerda que es engañoso. Recuerda que es completamente engañoso. Entonces, cuando tú recibes la exhortación de alguien más, de la iglesia, con la palabra de Dios, y te la abre y te dice: ¿sabes qué, hermano? Tienes que hacer esto. Y tú dices: no es cierto. Hay una parábola que tal vez conozcas, que está en Mateo, y dice que había dos hombres, uno insensato y uno sabio. Y dice que uno edificó su casa sobre la roca y otro edificó su casa sobre la arena. Y que a los dos vinieron ríos, vientos y lluvias, y golpearon contra sus casas. Y la de uno cayó y la del otro permaneció. Y dice que el que cayó fue grande su ruina. Yo te quiero preguntar algo. Tal vez nosotros nos hemos basado en nuestros propios pensamientos. Tal vez hemos edificado nuestros negocios, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos en arena, y de repente se cayó y fue grande tu ruina. Pero la misericordia de Dios te dice: vuelve a construir tu casa. Oye, por favor, no solo barras el terreno y eches arena. Por favor, cava, haz un cimiento, pon cimientos fuertes, pon cimientos sólidos, de piedra, de varilla, con zapatas, con todo lo que tú puedas, y entonces empieza a edificar tu casa. Tal vez echaste a perder ya a tu hijo, el más grande. No eches a perder al otro, no eches a perder al más pequeño. Tal vez ya se te cayó tu negocio una y otra vez. Oye, tal vez nunca tomaste en cuenta a Dios. Tal vez pensaste que Dios nada más es un amuleto y lo pusiste por ahí, y tal vez nada más hiciste una oración en la mañana para que te fuera bien y ya. Pero sigues edificando en arena. Fíjate que es bien interesante. Esta parábola dice que el insensato fue grande su ruina, pero la misericordia de Dios, el tiempo de la misericordia en la que estamos, te permite edificar una vez más tu casa. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Me voy a quejar porque Dios no me prosperó y no me ayudó, y me quitó a mi novia y me quitó a mi esposa, y ahora mi trabajo, y estudié tanto y ahora ni tengo título pero ni siquiera trabajo de eso, y Dios no me ha ayudado. ¿Por qué? Oye,
Tal vez simplemente tú edificaste en la arena. Tal vez nunca pensaste, nunca te detuviste a saber si era verdaderamente esa era la novia que Dios quería para ti. Pero tú la quisiste y te arruinó. Y ahora estás deprimido y echándole la culpa a Dios. Pero tal vez Dios simplemente te está diciendo, no es por ahí. Y tal vez estás diciendo, el hijo que tuve salió, pero de veras es insoportable. Oye, tienes a la hija más pequeña, todavía haz algo por ella. Tienes a tu hijo más pequeño, todavía haz algo por él. El más grande, ora y dáselo a Dios, porque tus varazos ya no le van a servir de nada. Que Dios haga con su espada de 2 filos, penetre hasta su corazón, hasta sus tuétanos, y que lo haga entender que hay un camino. Pero tienes a tu chiquito, a tu chiquita, repréndelo, corrígelo, guíalo, no lo dejes crecer sin disciplina. Tal vez ya echaste a perder a todos tus hijos. Fíjate que hay algo bien interesante. En la escuela, una abuela dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pagarle los estudios a mi nieto, porque eché a perder a todos mis hijos y no quiero que este chaparro se eche a perder. Y ya anda medio mal el chaparro, ya se va enderezando. Es mentiroso, como la mamá, me imagino, ¿no? Y la mamá viene acá, ¿dónde está? No es cierto. Va a otra iglesia, ¿no? Pero en serio, hermanitos, hagamos algo. O sea, si tú escuchas la palabra de Dios, paga, perdona, ayuda, no sé, date a los demás, seamos uno, ayúdanos, ayúdate, y no haces nada, tu edificación es sobre la arena. Y luego no le estés echando la culpa a Dios, porque simplemente Dios te dijo que tus cimientos sean sobre algo sólido. Y fíjense, vámonos a Santiago 1. Santiago capítulo 1. Esto es algo que nos pide la palabra de Dios, pero a veces no es algo que podamos nosotros entender. 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, no es tan fácil tener gozo cuando estás en diversas pruebas. Y tampoco es fácil algunas veces trabajar con nuestra fe para decir, bueno, creo que esto me va a servir. Imagínate, bueno, no imagínate, piensa en qué estás mal, piensa en tu pecado, en ese que te gusta. Ya todos lo tienen, ¿cierto? No es tan complicado, ¿no? Y algunos hermanos sí, no tienen que mover su cabeza. Ciertamente ahí está. Imagínate, no sé, a este brother que no lo conozco bien. Sí lo conozco, pero no muy bien. Oye, manito, pues mira, te voy a decir, eso que andas haciendo, mano, pues no está bien, mano. Te va a ir mal. O sea, eso de estarle robando a tu mamá cuando pues ella se va, pues ella está trabajando todos los días. Estás joven, estás fuerte. ¿Cómo ves? Pues ponte a chambear. No sé, te ayuda a buscar una chamba o algo. Pero ya deja de transarte a la gente. De veras, no es bueno. O sea, no es bueno, de veras. O sea, ¿tú crees que va a decir, sí, cierto, transar a la gente? ¿No? ¿Y tú qué? O sea, tú que me conoces, ¿no? Y tú también la otra vez me dijiste que eras retranza también cuando eras chavo, ¿o qué? ¿Te acuerdas cuando te volabas los panes de la panadería? Ah, sí, porque me transaba yo los panes de la panadería, lo tengo que confesar con vergüenza, pero lo hacía.
Y entonces, como yo ya le había dicho que estaba mal, y cuando yo llego y lo reprendo o le doy un consejo, pues se va a enojar. Todavía no llega la Anita, ¿verdad? Y ni va a llegar, ¿verdad? Pero le puedo decir a su esposo, oye, ya deja de ser tan soberbio con eso de que sigues estudiando, mano. La verdad no te va a servir de nada, o sea, esa es soberbia. ¿Están de acuerdo, iglesia? Exhortémoslo, ¿no? Ya está el posgrado, ya está el doctorado, el postdoctorado, ¿y ahora qué más? O sea, sí, ya no, o sea, bueno, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil decir, sí, cierto, manito, tienes razón, ¿no? O sea, te vas a calentar con todo, ¿no? Te vas a enojar. Es más, cuando tu esposa te dice algo, no, ni se te ocurra, ¿no? O sea, y más si es una parte de la relación que tú llevas con Dios. O sea, tú encárgate de tu relación con Dios, a mí qué me dices, ¿no? O sea, si yo voy o no voy a ciertas reuniones, si yo leo o no leo mi Biblia, es mi problema, no el tuyo. No, pero mi amor, es que no, nada. Úchale, mal. ¿No? O sea, no es tan sencillo. O sea, no nos gusta la reprensión, es lo que quiero dar a entender hoy. No nos gusta en absoluto la reprensión, pero es necesaria. La palabra de Dios nos dice que es necesaria y nos dice acá que bueno, no es tan feliz cuando uno la esté recibiendo y no se disfruta tanto cuando nuestra mamá nos regaña. Mucho menos, óiganlo bien, cuando nuestro hijo nos hace ver algo en la palabra de Dios que estamos haciendo mal. ¿Tú qué me estás diciendo, chamaco mocoso? Órale, comerte tus mocos a otro lado, sáquese de acá, ¿no? Sí, porque no nos gusta. En serio, piénsalo nada más. Ve a tu hermano y si le ves algo que está mal, ¿por qué no le has dicho que está mal? ¿Por qué no le has dicho que es chismosa a la hermana? ¿Por qué? Pues ya es su vida, ¿no? Es su bronca con Dios, ¿no? ¿Por qué no le has dicho al hijo de tu hermano que es rebelde y que tiene que cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué no le has dicho tal vez a la señorita que no se vista así? ¿No? Pues no, es que me da pena, hermano. O sea, ¿y qué le vamos a llegar a decir a Dios cuando esa señorita, ese hombre, esa hermana se haya perdido en sus pecados? ¿Me dio pena? Cuando dice la palabra de Dios que nos exhortemos al amor y a las buenas obras, le vas a decir, es que me dio pena y no quise, además era su problema. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te diga, te dije que le dijeras que no se endeudara y lo mataron por andarse endeudando y murió en sus pecados? ¿Qué le vas a decir a Dios? Sé que no nos gusta la exhortación, hermanos, sé que no nos gusta, pero por eso tenemos una iglesia. Por eso dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, para que nos exhortemos al amor y a las buenas obras. Y vamos a concluir más adelante unas palabras en Ezequiel que son fuertísimas. Es más, vamos a brincarnos un poquito y vámonos a Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Son fuertísimas, manitos. Les voy a dar un poquito más de tiempo porque tal vez no encuentren Ezequiel tan fácil. Ezequiel capítulo 3. Imagínate esto. Ya identificaste al hermano que es rechismoso, al que es medio tranza, ¿no? Al hermano que es rehablador, a la hermana que es rehabladora, al hermano que ya anduvo ahí alborotando al gallinero también, ¿no? Ya viste al hermano que no disciplina a sus hijos. O sea, sí te dan ganas de, ¡ay, fueran mis hijos un ratito! Yo les daría. Pero no les dices nada, ¿no? Ya identificaste
a la hermana que te da consejos completamente humanos, nada de la Biblia. Te dice, es que yo creo que deberías. No me importa lo que creas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces yo le voy a hacer caso a la palabra de Dios. Pero no le dices nada, ¿no? Y ya viste a dos hermanos que se están ahí chismeando, mordiendo, peleando, y no les dices nada. Es ahorita esto. Ahora transpórtate al día que estés delante de Dios. Y dice 3:18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ponte delante de Dios ahorita, delante de Dios, y dice, sí, o sea, el impío morirá por su maldad, pero como tú no le estorbaste, como tú no le hiciste ver su pecado, aún la palabra de Dios dice, no sé bien si es en Samuel, pero dice que el sacerdote no le estorbó a sus hijos. ¿Qué sacerdote fue? Elí. No le estorbó a sus hijos, no les dijo que eso estaba mal, o sea, nunca les puso un tropiezo, por lo menos para que reflexionaran. Chamaco, esto no es por ahí. Imagínate ese día que estás delante de Dios y lo único que hiciste tú fue criticar a tu iglesia y decir, mejor ni voy, porque pues, la verdad es que, híjole, son, pero de veras. Y luego hasta apagan el ventilador y hace un chorro de calor, ¿no? O sea, híjole, de veras, este es inconsciente con ganas, ¿no? ¿Qué le vas a decir a Dios ese día? Porque habemos muchos chismosos acá, porque habemos muchos defraudadores, ¿no? Porque habemos muchos chiquiones, porque habemos muchos que, pues no me hablas, no te hablo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Seguirlos que vayan en su camino, seguirlos que vayan en sus propios pensamientos, que sigan edificando su casa una y otra vez en la arena, y que se caigan y que se caigan y que se caigan. ¿O vas a hacer algo, hermano? O sea, de verdad, dice que de los valientes es el reino de Dios. Dime, ¿se necesita valor para acercarte y decirle, hermano, ya no seas tranza? ¿Se necesita valor para decirle, hermana, ya no me estés coqueteando, por favor? Hermano, ya no me estés acosando, por favor. ¿Se necesita valor? Sí, se necesita valor. Se necesita valor para decirle, hermano, deja de hacer compromisos los domingos son de Dios. En el nombre de Dios te lo suplico. ¿Y a ti qué te importa? ¿A mí qué me importa? Apréndete esto, ¿te importa Ezequiel 3:18? ¿Sí? Su sangre demandará de tus manos. ¿Y crees que solo es un versículo aislado? Vámonos al 33:9. Ezequiel, ahí mismo, 33, versículo 9. Y esto está padrísimo, manitos. Bueno, a mí me gusta. Ezequiel 33:9 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Lo contrario, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, pero dicho de otra manera. En uno no le dijiste nada y Dios va a demandar su sangre de ti. En el otro le dijiste, pero tampoco se quiso apartar. El Señor dirá, o sea, no, ya no es tu problema, tú le avisaste. Y por eso a veces el hermano Natán cae gordo, ¿no? La verdad, porque te dice las cosas como van, ¿no? Oye, es que mira, tú estás haciendo esto y esto. Pues sí, señora, pero usted ya no se debe de meter porque es el matrimonio de sus hijos. ¿No? y la hija, le habló así a mi mamá, ¿no?
impío, esos son los cristianos. Ah, no, yo no quiero saber nada. Gracias a Dios, ojalá eso te haya dicho y hayas entendido. Gracias a Dios. Pero hermanos, Él sabrá que la palabra de Dios te la dijo. Que no se anduvo con rodeos. Sí, pues sí, vamos a irnos abriendo poco a poco. Y después, pues nada más esté en su casa, nada más 4 días de los 7, ¿no? Y después nada más 1. Y así, no, ¡pum! Viva y eficaz la palabra. Tómala. Pero no nos gusta la reprensión. ¿Por qué? Porque queremos seguir edificando nuestra casa sobre la arena. Porque no nos interesa ejercitarnos en la fe. Porque queremos seguir viviendo en la carne y no en el espíritu. ¿Por qué si alguien te dice que viniste el domingo después de mucho tiempo, oye, hermano, qué bueno que viniste? Chale, ya me está criticando de que no venía. O sea, luego. Manitos, mi predicación se fue hacia eso hoy. No nos gusta la exhortación, pero es necesaria. No nos gusta la reprensión, pero Dios es el que nos está reprendiendo para ser buenos niños cristianos, buenos adultos cristianos. No nos interesa realmente criticar a los demás, no nos interesa juzgar a los demás, no nos interesa realmente acabarnos a los demás. Lo que nos interesa es decir, manito, te tengo que decir esto porque necesitas reflexionar y que tu alma sea librada de la muerte sin Dios. Es en serio, manitos. Es muy difícil aconsejar a alguien cuando está en pecado. Pero Ezequiel 3:18 te da la respuesta. Su sangre demandará de tus manos. Y entonces, hermanos, no hay en realidad quien diga, sí cierto, estoy mal, ¿verdad? Mira, cuando tú haces ejercicio y empiezas a trabajar en tu trabajo, tal vez tus manos se empiezan a llenar de callos, ¿no? Y tal vez se hacen callos o haces callo en alguna otra cosa. Y entonces tú te puedes morder el callo y no le duele, ¿o sí? Tú te puedes picar el callo y no duele. Ciertamente estás insensible al dolor. Fíjate qué pasa en el Salmo 19. Ya que dije que me robaba yo el pan, les voy a explicar por qué me robaba yo el pan. Pues me robaba el pan porque no tenía yo nada que comer. No es cierto, eso no era cierto. Porque era yo pobrecito y era el último de 6 hermanos. Sí, eso sí es cierto, pero no era porque tenía yo nada que comer. Te voy a explicar por qué me robaba el pan. Una vez entré a la panadería con un amigo y la panadería tenía 2 cuartos. Y en el cuarto del fondo estaba el pan y en el otro cuarto estaba la que despachaba, la que cobraba. Entonces yo entré con mi amigo y cuando vi, se agarró un pan y literal se lo atascó así. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? ¿No? O sea, respira, ¿no? Y agarró otro y le dio una mordida. Un pan, ¿cuánto es? Canijo. Entonces yo salí con mi pan, ¿no? Y me sentí como timado, ¿no? Porque yo nada más salí con 1 y él salió con 2, ¿no? Pero bueno. Esto era saliendo de la escuela, era en la preparatoria. Gracias a Dios, sí teníamos para comer en la casa, no había necesidad de robarse el pan. Esa fue la primera vez que yo lo vi. La segunda vez que yo entré con él, adivina qué. Los 2, ¿verdad? Un pan. Tanto él como yo, tragándonos un pan y pagando solo un pan. Y yo dije, no se dieron cuenta, está aislado, esto pues hay que perfeccionarlo, ¿no? Porque somos perfeccionistas, ¿no? O sea, hay que mejorar, para eso somos buenísimos, para la maldad, ¿no?
Y para no hacerte el cuento tan largo, llegó el momento, hermanos, que nos atascábamos de pan como no tienen idea y solo pagábamos un pan. De veras malvados, o sea, de veras había una maldad en nosotros. Y ya no sentía feo robarme un pan. No, la primera vez así hasta como que, ¿qué pasó, no? O sea, si vamos a una escuela donde hablan de religión, espérate, ¿no? Como que no, y mis valores, no. Pero después, ¿cómo estuvo el asunto? Traía mi mochila, me iba yo a lo del pan, abría mi mochila con el cierre de al lado, y en serio, o sea, eran 5, 6 panes, 10 panes, la cerraba, mordía el pan, la misma técnica, iba y pagaba un pan, ¿no? Qué vergüenza, ¿verdad? Pero después me di cuenta que entraba a las tiendas y me robaba unos Doritos. Se distraía y ¿te das cuenta cómo se va haciendo callo? ¿Te das cuenta cómo ya no hay nadie que te diga, oye, robarte un pan está mal? Oye, robarte un pan está mal. No, si ellos tienen un chorro de panes, que robarte un pan está mal, están mal ellos, ¿no? Entonces dicen en el Salmo 19, 12, hermanos, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué estoy diciendo acá? Juntando todo, tú debes de exhortar a tu hermano, tú debes de hablarle a tu hermano, tú estás en un pecado y adivina qué, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dígame, ¿quién puede entender sus propios errores? Ese jovencito que les digo de la secundaria, que nos robábamos un chorro de pan, ¿en serio había alguien que me hiciera entender después que robarse un pan estaba mal? Y después cuando me enteré que muchos lo hacían, y no un pan, otras cosas, dime, cuando tomabas, cuando te drogabas, cuando todo eso, o sea, ¿entendías que estabas mal? ¿De veras entendías que estabas mal? O cuando estás con la esposa de alguien más, o sea, ¿entiendes que está mal? Tratas de buscar todas las justificaciones del mundo, pero no quieres entender que estás mal, es lo último que quieres entender. Y entonces, ¿para qué vienes a una iglesia si no te exhorta al amor y a las buenas obras? Entonces, ¿para qué leemos la palabra de Dios? Entonces, ¿para qué somos fanáticos de Cristo? ¿Para qué somos locos por Cristo si no podemos ni siquiera exhortar a un hermano, a una hermana? Hermanitos, es algo serio. Es algo muy serio porque aún con los que hemos estado conviviendo, sabemos que tienen broncas de pecado. Broncas que Dios los va a juzgar por eso. Pero es tu responsabilidad. Óyelo bien. Pareciera que no, pero es tu responsabilidad exhortarlo. Es tu responsabilidad decirle, estás mal. Es tu responsabilidad decirle, sigue a Dios hasta las últimas consecuencias. Es tu responsabilidad decirle, ya, deja tu pecado. ¿Sabes qué? Los que mienten ni siquiera se dan cuenta que mienten. O sea, ya no se dan cuenta, ya es callo. Ya no se dan cuenta de sus errores, dice la palabra de Dios. De los que buscan el pleito, ya ni siquiera se dan cuenta de que buscan el pleito. Pero tú sí los estás viendo. Los que están acostumbrados a endeudarse creen que es normal. Los que están acostumbrados a alejarse de la iglesia creen que es normal. Los que están acostumbrados a no disciplinar a sus hijos creen que es lo mejor. ¿Y sabes cuál es lo peor? El ser humano ha buscado dejar al lado sus responsabilidades. Hay una teoría del Sigmund Freud, que de ahí del existencialismo, bla, 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 que te dice que tú no eres el culpable, tú eres así porque de chico te violaron, ¿no? Y entonces porque te violaron, por eso creciste así y por eso ahora eres lo más perverso del mundo. ¿No es cierto? Tú eres así porque has decidido ser así. Tú eres así porque quieres seguir siendo así. Porque Dios te libra de todo pecado. Dios te libra de todas las cadenas que hay en ti. Dios te libra de toda la maldad que hay en ti. Pero quieres seguir siendo así. Pero algunas veces no te das cuenta. Y entonces para eso Dios puso a su iglesia. Y es nuestra responsabilidad hacer algo. Tú dime, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y esa es tu responsabilidad. ¿Seremos lo suficientemente valientes para hacerlo? O decir, ¿sabes qué? No, se va a enojar conmigo. ¿Para qué?
¿Podríamos empezar con algo? Manitos, nos podemos poner de pie. Eliud, si me puedes echar la mano, porfa. Y hay mucha gente. Abran sus Biblias en Proverbios, capítulo 1. Es más fácil para todos, hermanos. Es más fácil para todos decir, no es mi problema, es su problema. Es más fácil para todos decir que como que no vi lo que pasó. Como que mejor ni le digo nada, mejor ni vi. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de entrar por la puerta angosta. La palabra de Dios nos enseña que debemos de caminar por el camino angosto. O sea, lo fácil lo fácil no es de Dios. No quiero que me malinterpretes, pero si verdaderamente quieres ser valiente, caminar por la puerta angosta, por el camino angosto, habla con tu hermano. Habla con tu familia en Cristo. Y dile, creo que te he visto haciendo esto y el otro. No quiero criticarte y no vengo a criticarte. Vengo a decirte que tu pecado puede traerte consecuencias muy fuertes. Y no quiero que un día lleguemos delante de Dios y no entres. Y a mí también se me demande tu sangre. Me es necesario hacer esto. Proverbios capítulo 1 versículo 24 dice, es Dios hablando y dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Vamos a leerlo otra vez. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas hoy? A través de su escritura. Él está llamando, pero no vas a oír. O sea, no quieres hacer lo que Dios te pide. Vas a hacer tu voluntad. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Dios te está hablando, te está llamando, te está pidiendo, haz esto. Primeramente los que estamos mal, arreglar cuentas con Él. Y después dice que saques la paja de tu hermano. Sí, saca primero tu viga, eso es cierto. Porque no puedes ir a exhortar a alguien cuando Él sabe que tú estás peor. Saca tu viga, saca la paja de tu hermano. ¿Te das cuenta que Dios sí permite que veas los errores de tus hermanos? Pero no solo que los veas y los critiques, sino que los veas y los saques, que los veas y se los ayudes a quitar. ¿Alguien se ha podido quitar por sí solo una piedra del ojo? Es complicadísimo. ¿Sin espejo? Tal vez te puedes echar agua, te puedes, no sé, hacer varias técnicas. Pero ¿qué tal si tienes a un lado, al lado tienes a alguien? Mira, sí, aquí está, espérame. ¿No? Y hasta le hace así, ¿no? Sí, le hace así. Te ayuda. Pero por cuanto llamé y no quisiste oír, dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Hermanos, hoy no es mi idea, no es mi consejo. Es más, para mí, les voy a ser bien sincero, para mí es bien complicado exhortar a los demás. Si algo hay complicado en las cosas de Dios para mí, es decirte tus verdades. Yo prefiero mejor así como que, bueno, hay que se arreglen las cosas solas. No se arreglan solas, no se arreglan, no, ya explotó y no se arregló. Pero la palabra de Dios nos dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste oír. Tal vez
ahorita alguien se acerque a ti y te diga, hermano, creo que estás fallando en esto y en esto. Depende de ti escuchar la reprensión de Dios o no. Depende de ti escuchar lo que este hermano te está diciendo de parte de Dios o no. Dice la palabra de Dios que en realidad no es causa de gozo cuando alguien te esté reprendiendo. Pero dice también la palabra de Dios que el justo me reprenda será, ¿qué será? Un favor. Vamos a orar y recuerda que de los valientes es el reino de Dios. Y de veras, manito, si verdaderamente quieres hacer las cosas de Dios, no nos podemos ir hoy sin haber platicado primero con alguien que vemos que está mal. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor mi Dios,